Un gozo y alegría grande para mí volver a estar nuevamente al frente de esta pantalla para hablar de la palabra de Dios. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una oración pidiendo la dirección del Padre y del Hijo para que nos dé la sabiduría para poder explicar y a los que llegan a oír para que puedan entender. Vamos a orar. Yo doblo mis rodillas. Amoroso Dios, que tu morada es en las alturas de los cielos, la honra y la gloria sean para ti. En esta hora vamos a abrir tu palabra. Te pedimos que tu presencia, Padre, y la presencia de tu amado Hijo estén en estos momentos y que sean ustedes los que nos enseñen. Me den palabras claras para poder hablar, explicar, y a los que llegan a oír, que tú les des la sabiduría para que puedan entender el mensaje. Vamos a hablar de ti, amado Señor Jesucristo, y te pedimos que seas tú quien nos dé las palabras. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar en estos momentos sobre el plan de salvación. ¿Sí? Vamos a ver quién fue el que se ofreció para venir a este mundo para darnos la vida eterna. Se ofreció para venir y morir porque sabía, el cielo sabía lo que venía a padecer. El Padre, cuánto nos amó el Padre a nosotros, a esta raza humana que fue desobediente. Cuánto nos amó el Padre que aceptó que su Hijo amado viniera a este mundo. Y cuánto nos ama nuestro Señor Jesucristo que vino, se ofreció para venir a liberarnos del pecado. Vamos a hablar hoy de Cristo, de ese ser divino que moraba con el Padre desde antes de la creación del mundo. ¿Sí? Vamos a empezar con el libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 18. Aquí nos habla la palabra del Señor que nosotros debemos de predicar o hablar la palabra de Dios correctamente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy por hoy, muchos salen por las redes sociales, predican la palabra del Señor, pero predican una parte de la verdad, pero están introduciendo también el error, o están predicando lo que no es. ¿Sí? Pero la ira de Dios se va a revelar en un momento contra aquellos que hacen esto, porque están llevando a la humanidad, a muchísima humanidad, a la perdición. ¿Sí? En el libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En el tiempo del pueblo de Israel, rechazaron ¿a quién? A Jesús. Rechazaron al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Lo rechazaron. Pero hoy, a ese que rechazaron en ese tiempo, ha venido a ser la cabeza. ¿Sí? La cabeza. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. ¿En quién es que solamente tenemos salvación? En el Hijo de Dios. Pero ¿reconocemos nosotros quién es el Hijo de Dios? La palabra del Señor y la sierva del Señor dice que Cristo, el Verbo, el unigénito que es el mismo, era con el Padre desde la eternidad. Entonces, el Padre tiene un Hijo y es Cristo, o el Verbo, ¿sí? Él moraba con el Padre desde la eternidad. Cristo es ese ser divino, su divinidad que moraba con el Padre en el cielo, ¿sí? Y ese ser divino es el que está en esta tierra con nosotros hoy. ¿Para qué? Para guiarnos a toda la verdad. Ese ser divino, o sea, el Hijo de Dios o el Verbo, es Él en su divinidad que está en esta tierra con nosotros como el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo. No es que haya un tercero aparte del Padre y del Hijo. No, no hay un tercero. El cielo es el Padre y el Hijo. ¿Sí? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hoy en día el mundo entero, la gran mayoría, creen en una tercera persona de la deidad. Pero el pueblo de Dios no es trinitario. El pueblo de Dios no es trinitario. El pueblo de Dios no creemos en una tercera persona de la deidad. Creemos en el Espíritu Santo, sí, porque es Cristo, el Hijo de Dios, en su divinidad, en esa divinidad que moraba con el Padre desde antes de la creación. Pero vamos a leer una cita aquí del Espíritu de Profecía que nos confirma. Manuscritos revelados, carta 66, párrafo 18. Dice, el Señor viene pronto. Queremos esta comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficacia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dice que es Jesucristo mismo. ¿Por qué nosotros estamos hoy poniendo a una tercera persona? Cuando la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dice que ese Espíritu Santo es Jesucristo mismo en su divinidad, no en su humanidad, en su divinidad. Porque sabemos que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Pero Él está con nosotros en esta tierra en su naturaleza divina, en su divinidad. Por eso nosotros no lo podemos ver, pero sí podemos saber a través de su palabra quién es, cómo debemos de recibirlo, cómo quiere Cristo morar en nosotros para podernos apartar del pecado. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay otro, no hay un tercero. Apreciados hermanos y apreciado pueblo,
que me escuchan, que llegan a ver este tema, ¿sí? Porque solo hay un Dios y un solo mediador. Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y ese mediador, que es Jesucristo, su Hijo amado. No hay una tercera persona, mis apreciados. Porque dice solo y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, no hay un tercero, mis apreciados. Debemos nosotros de tener muy en claro, hermanos, que ese Espíritu Santo es ese ser divino, la divinidad del Hijo de Dios. En esa divinidad que moraba con el Padre desde antes de la creación del mundo. Ese es el Espíritu. Ese es el Espíritu que nosotros debemos recibir y pedirlo a gritos, porque Él sí nos puede ayudar. Él nos puede apartar del pecado. Él nos aparta del pecado cuando nosotros permitimos que Él more en nosotros, porque lo hemos reconocido. Él es el que nos puede ayudar. Él es el que nos puede dar ánimo para estudiar su palabra. Él es el que nos puede perdonar nuestros pecados. No puede Él enviar a otro que no haya sufrido y padecido en esta tierra lo que Él vivió. No puede enviar a otro que no haya vivido y sufrido. Él mismo es el único que nos puede ayudar. Y entonces ahí es donde Él está, en su divinidad, ese ser divino. Él es el Espíritu Santo. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay un tercero, mis hermanos. Aquí la palabra del Señor nos dice que tenemos dos intercesores. ¿Sí? Aquí dice a Jesucristo el justo. Solo a través de Cristo nosotros podemos acercarnos al Padre. ¿Sí? El versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él se ofreció no solo por nosotros, por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Por eso nosotros debemos de empezar a hablar quién es ese que se dio por nosotros, ¿sí? A restaurar la verdad que hoy se ha venido perdiendo, que hoy a través de muchas cosas que se han venido perdiendo dentro de la iglesia, de nuestra iglesia. Por algún otro motivo muchos están dejando de predicar estas verdades por amenaza, por alguna otra razón, ¿sí? Pero nosotros que tenemos la oportunidad de no dejarnos amedrentar por unos altos mandos, debemos de restaurar estas verdades. Sabemos que vamos a ser odiados hasta por nuestros propios hermanos de la fe, pero eso no nos debe de importar a nosotros.
Nosotros nos debe de importar es hablar lo que el Señor nos ha presentado, lo que el Señor nos presenta, y que las personas puedan entender estas verdades. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24, dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, de ahí en adelante todos quedamos ¿qué? Destituidos totalmente de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo, por su grande amor y misericordia, se ofreció para rescatarnos. Versículo 24 dice: Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. ¿Quién fue ese? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, hizo lo necesario. Lo hizo todo para liberarnos del pecado. ¿Qué nos toca a nosotros hoy y en estos tiempos, los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo? Vivir en obediencia al Señor. Vivir en obediencia al Señor. ¿Sí? Por amor. No porque nos obliguen, no porque nos digan esto, no, es por amor a lo que el Padre y el Hijo han hecho hasta estos momentos por nosotros. Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 6, dice: Jesucristo es el que vino a nosotros mediante agua y sangre. No vino solamente mediante agua, sino también mediante sangre. El Espíritu da testimonio de que esto es cierto, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí, en primera de Juan 5, 6 nos está diciendo que el Espíritu es la verdad. Entonces, Cristo es la verdad y el Espíritu es la verdad. Nos muestra, nos presenta de que Cristo es el Espíritu Santo. De ese Espíritu el cual la palabra de Dios, la Biblia y el Espíritu de profecía menciona en toda su palabra. Ese es el Espíritu. Cristo es la verdad y el Espíritu es la verdad. Entonces Cristo es ese Espíritu. Juan capítulo 14 y el versículo 6 dice: Jesús le dijo, mire lo que en Juan 5, 6, en primera de Juan, pero en Juan 14, 6 dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el Espíritu? Cristo, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, Cristo es el Espíritu, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro intercesor, no hay otro quien nos lleve al Padre. Solamente Cristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, ese ser divino, ¿sí? Que tomó la naturaleza humana. Ese ser divino es el Espíritu del cual habla la Biblia y el Espíritu de profecía. Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 9, dice:
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ese es el testimonio hablando de su Hijo. Cuando nuestro Padre Celestial habla de su Hijo, está hablando en ese ser divino, en su naturaleza divina. ¿Sí? No es que haya sido hijo solamente cuando vino a esta tierra y se hizo carne. No, ya era su hijo desde antes de venir a este mundo. Desde antes de crear este mundo, ya era el Hijo de Dios. Ahora, no es que Cristo y el Padre sean el mismo. No, tampoco es así, mis apreciados. El Padre es un ser distinto a Cristo. O sea, son uno en naturaleza, ¿sí? En naturaleza, pero el Padre es uno y el Hijo es otro. Porque también hay personas hoy que creen de que Cristo es el mismo Padre. O sea, que el Padre y que el Padre es el mismo Cristo. Y no es tampoco de esa manera, porque la palabra del Señor no nos dice esto. Mire lo que dice la sierva del Señor. Mire lo que dice la sierva del Señor en La verdad acerca de los ángeles, párrafo 26. Dice, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno. O sea, era uno con el Padre eterno, pero vamos a ver de qué manera. Uno en naturaleza, en carácter y en designios. O sea, no era que fuera el mismo, Cristo, el mismo Padre. No. Eran uno, pero ¿en qué? En naturaleza, en carácter y en designios. ¿Sí? No era que fuera el mismo. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Al hablar de su preexistencia, Cristo conduce nuestras mentes al remoto pasado de una eternidad sin fechas. Nos asegura que nunca hubo un tiempo en el cual no haya estado en plena comunión con el Dios eterno. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que Cristo es el mismo Padre? Cuando aquí la Escritura, el Espíritu de profecía, nos dice que no hubo un solo momento en que haya estado en plena comunión con el Dios eterno. Estaban los dos en todo momento. En todo momento. Y aquí nos sigue diciendo, la suya es una relación de seres que han estado juntos. Cuando dice juntos, está diciendo que hay dos personas, dos seres, desde el principio. Juntos, cuando dice juntos, no quiere, porque entonces, ¿cómo se pronunciara que Él fuera el mismo, Cristo fuera el mismo Dios? ¿Cómo se pronunciaría de esta manera? No, juntos, cuando dice juntos era porque está hablando de dos. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona separada. Oigan muy bien, apreciados, como una persona separada y sin embargo uno con el Padre. Eran uno en naturaleza, en designios y en carácter, pero separados, mis apreciados. Entendamos lo que nos quiere decir la palabra de Dios, mis apreciados. Por eso no debemos de
dejarnos creer, no debemos de creer a lo que dice el ser humano, a lo que dice el ser humano. Debemos de creer, estudiar nosotros mismos personalmente las Sagradas Escrituras, porque dice que ellas son las que dan testimonio de Cristo. Las Sagradas Escrituras son las que dan testimonio de Cristo. En el versículo 10 de Primera de Juan, el capítulo 5, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios. O sea, el que cree en ese ser divino, en la divinidad de Cristo, no en la humanidad, sino en la divinidad, porque ese ser divino es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso. O sea que si no creemos que Dios tiene un Hijo y que ha permanecido desde la eternidad con Él, estamos haciendo que Dios es ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. Ojo con eso, mis apreciados. Si no creemos en la divinidad del Hijo de Dios, estamos haciendo a Dios ¿qué? Mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sí? Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Si nosotros queremos tener vida eterna, debemos de reconocer quién es el Hijo de Dios. Debemos de reconocer quién es el Hijo de Dios, quién es el que mora en esta tierra con nosotros, guiándonos a toda la verdad. Si no reconocemos quién es el Hijo de Dios, sencillamente no vamos a tener vida eterna. El versículo 12 dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que si no reconocemos que ese Espíritu Santo es el Hijo de Dios, que ese Espíritu Santo es ese ser divino que se hizo carne, no vamos a tener vida eterna, porque el Hijo de Dios no nos va a poder ayudar. No vamos a poder abandonar el pecado si no reconocemos quién es el Hijo de Dios. El Espíritu de Profecía, el Camino a la Paz, dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas, pero estas se han escrito para que ustedes, o sea, nosotros, creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Si vemos el caso del paralítico de Betesda, que lo encontramos en Juan, el capítulo 5, el versículo del 1 al 9, dice: aquel pobre enfermo estaba imposibilitado
no había podido usar sus miembros durante 38 años. Con todo, el Señor le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. El paralítico podía haber dicho: Señor, si me sanas primero, obedeceré tu palabra. Sin embargo, aceptó la palabra de Cristo. El paralítico aceptó la palabra de Cristo que le dijo. Creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así fue sano. Entonces el paralítico creyó en la palabra de Cristo y al creer que estaba sano ya cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: levántate, él creyó que ya estaba sano. Entonces hizo el esfuerzo de pararse y entonces Dios le restauró la salud y se pudo parar. Creyó. Sigue diciendo: tú también eres pecador, hablando de nosotros. Nosotros también somos pecadores. No podemos expiar nuestros pecados pasados. No podemos cambiar nuestro corazón y hacernos ¿qué? Santos. Pero Dios promete hacer todo por nosotros mediante Cristo. Qué maravilloso es el Señor. Porque nosotros no podemos hacer nada, no podemos perdonarnos nosotros en nuestros pecados, no podemos limpiar nuestro corazón, no. Pero nuestro Padre Celestial promete hacer todo esto a través de Cristo, su Hijo amado. A través de Cristo, de ese ser divino que vino a esta tierra y se hizo carne. Hemos creído en estas promesas. Si creemos en estas promesas, si creemos quién es el Espíritu Santo el que debe morar en nosotros, entonces vamos a poder ser limpiados del pecado. De lo contrario, no vamos a ser limpios del pecado y vamos a estar pecando hasta cuando nuestros nombres pasen en revista, como lo dicen muchos predicadores, que nosotros vamos a estar pecando hasta cuando Cristo venga. Y eso no es así. Debemos de estar viviendo en santidad antes de que nuestros nombres pasen en revista a través de los libros que están en el cielo. Es la única manera en que nuestro nombre pueda ser escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Si no estamos viviendo en santidad, cuando nuestros nombres pasen en revista, Cristo no va a poder escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice: porque Cristo no entró al lugar santísimo, hecho por los hombres, que solo es copia del verdadero, sino al cielo, y está presente allí delante de Dios para pedir a nuestro favor. Nuestro Señor Jesucristo entró al lugar santísimo el martes 22 de octubre de 1844 para limpiar el santuario celestial. Desde ese tiempo, acá, nosotros debemos de estar pidiendo perdón por nuestros pecados, debemos de estar apartándonos del pecado y viviendo en santidad, buscando la santidad. Pero no lo hemos podido hacer, ¿por qué? Porque no hemos reconocido quién es el Espíritu Santo que debe morar en nosotros. Por ese motivo no hemos podido estar viviendo esa santidad. Porque no hemos reconocido quién es ese Espíritu Santo. Y solo
ese Espíritu Santo, si lo reconocemos, entonces Él sí nos puede limpiar del pecado. Pero ¿por qué no hemos podido entender esto? Porque desde mucho tiempo atrás, desde muchos años, ha entrado esta doctrina y el mundo está envuelto en esta doctrina de una tercera persona de la deidad. El mundo entero, por donde quiera uno anda, escucha de una tercera persona de la deidad, de tres personas. Entonces, si tenemos a una tercera persona, sencillamente estamos dejando a Cristo, que es el único intercesor, para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y entonces estamos reclamando el espíritu de otro, el espíritu de una tercera persona. Y no es, por ese motivo, es que hoy no hemos estado viviendo en santidad. Pero gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que mora en esta tierra para guiarnos y dirigirnos por el camino de la verdad, y muchos hoy están despertando. Así como yo he despertado, muchos están despertando también de creer en una tercera persona de la deidad. Ahora, si este tema del Espíritu Santo, que no es una tercera persona, sino que es Cristo mismo, el Hijo de Dios, si no es de Dios, pues mismo Dios se va a encargar de desechar ese mensaje. Pero no es la iglesia la que se va a encargar de eso. No, es mismo Cristo que se va a encargar de eso. Si este mensaje no viene de Él, sencillamente Él mismo lo va a sacar del camino. Pero si este mensaje, que yo sé que este mensaje viene de parte de Dios y de su amado Hijo, yo lo sé, entonces este mensaje va a ser exaltado y va a ser predicado en el mundo entero para que las personas entiendan y crean en el Hijo de Dios. En el libro de Tito, el capítulo 1 y el versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿En qué? En la esperanza de la vida eterna. Y esa vida eterna la tenemos solamente ¿en quién? En el amado Hijo de Dios. En el amado Hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de nosotros. Entonces, Cristo fue destinado ¿desde cuándo? Desde antes de que el mundo fuera creado. O sea, Cristo existía desde antes de que el mundo fuera creado. ¿Cómo decimos nosotros que Cristo fue hijo de Dios solamente cuando vino y nació, cuando vino y nació de mujer, cuando vino y se hizo hombre, cuando ya Él existía con el Padre? ¿Sí? Ya Él existía con el Padre. Ahora, muchos hoy se burlan porque
hay una cita de la hermana Elena G. de White, y no una, varias, donde dice que Cristo, ese ser divino, se despojó de la humanidad. Cuando llegó al cielo, dice que ese ser divino se separó de la humanidad. O sea, así como vino y se unió a la humanidad, asimismo cuando entró al cielo nuevamente después de su muerte, su resurrección, que ascendió a lo alto, al trono de Dios, dice que allá se despojó de la humanidad. El ser divino se despojó de la humanidad. Muchos se burlan hoy, se están burlando de lo que dice esta cita del espíritu de profecía. Pero lamentablemente el Señor toma cuenta de todo. Él toma cuenta de todo lo que se haga en esta tierra. Y un día vamos a ser castigados. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. La oración, capítulo 30, página 291, dice: ¿cómo podremos quedar en duda e incertidumbre y sentirnos huérfanos por amor a quienes habían transgredido la ley? Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana. Entonces, ya existía en el cielo, ¿como qué? Como ese ser divino, ¿sí? Como el Hijo de Dios. Pero vino a la tierra y tomó ¿qué? La naturaleza humana. Entonces ya existía con el Padre. Se hizo semejante a nosotros, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Ese es el poder de Dios. Vino siendo divino en el cielo, siendo ese ser divino en el cielo, vino a la tierra y se hizo ¿qué? Carne. Entonces ese es el poder de Dios. Vino a esta tierra siendo ya divino en el cielo, siendo ese ser que estaba con el Padre, vino y se hizo hombre, se hizo carne. Asimismo, al ascender al cielo, se despojó también de la humanidad. ¿Sí? Se despojó de su humanidad para venir en rescate de nosotros. ¿Sí? Para venir a morar en nosotros si nosotros se lo permitimos. Se hizo semejante a nosotros para que tuviéramos la paz y la seguridad eternas. Lo acepta. Tenemos un abogado en los cielos, y quien quiera que lo acepte como su Salvador personal, no quedará huérfano ni ha de llevar el peso de sus propios pecados. Tenemos un abogado en el cielo, que es nuestro Señor Jesús. Pero tenemos también aquí en la tierra ese Espíritu Santo, que es Cristo despojado de la humanidad, de su humanidad, despojado de su humanidad, ese ser divino, ese verbo que se hizo carne, está en esta tierra, guiándonos. Y por último, mis apreciados hermanos, el libro del Espíritu de Profecía, que se lo leí al comienzo, Manuscritos Revelados, carta 66, párrafo 18, dice: el Señor viene pronto, está a las puertas.
Cristo está esperando que nosotros le reconozcamos quién es y que Él quiere morar en nosotros para limpiarnos del pecado. Queremos esta comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el espíritu de otro. No es seguro, no es que debemos recibir el espíritu de otro. No. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficacia. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese Espíritu Santo, el cual es quién? Jesucristo. Oh, mis apreciados, no rechacemos a nuestro Señor Jesucristo. Entendamos quién es ese Espíritu Santo y abrámosle nuestro corazón y que Él entre y more en nosotros para que nos limpie el pecado. Porque nosotros por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos abandonar el pecado. Pero Cristo, ese ser divino que se hizo carne, Él sí morando en nosotros, Él nos da esa fuerza, ese poder y podremos vencer el pecado. Solo Él morando en nosotros. Que nuestro Padre Celestial y nuestro amado Señor Jesucristo nos ayude a entender estas verdades y nos preparemos pronto, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Vamos a tener una oración para terminar. Padre, Rey del cielo y de la tierra, gracias por estas maravillosas palabras. Gracias por tu palabra que nos has regalado para hablar delante de estas pantallas y que muchas personas que lleguen a ver este mensaje podamos entender, podamos comprender y entonces nos acerquemos a ti a través de tu amado Hijo, que es el que está en esta tierra para guiarnos, para liberarnos del pecado. Gracias por su amor y su misericordia y por querer tenernos un día contigo en el reino de los cielos. Pero si no obedecemos, si no aprendemos a conocer estas verdades, no podremos estar allá contigo en tu trono. Porque tú no puedes llevar a tu trono personas rebeldes, y menos a alguien que no te conozca. Esto te lo pedimos, Padre, y te lo imploramos. Te lo agradecemos, no habiendo méritos en nosotros porque no lo merecemos, pero sí en los méritos de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.